Bien, bien. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por este pedazo de película, porque en serio es increíble. Muchas gracias. Y ahora que ya estamos un poco en tiempo de promo, ¿cómo ha sido reencontrarse de nuevo con esta parte del reparto? Pues muy bonito. La verdad es que el rodaje fue un rodaje muy intenso y en el montaje también lo ha sido, porque pasan muchísimas cosas en la película, de rodaje era muy complicado, pasan muchas cosas en el montaje, había que sacrificar cosas y eso siempre es muy sufrido. Y ahora estoy viviendo un momento muy bonito de reencontrarme con ellos, que la película vaya gustando. La película ya vuela sola y yo me siento muy liberado, la verdad. ¿Hay nervios ahí un poco por el estreno? Por supuesto, sí. O sea, tú Siempre. imagínate, sí. Si pudiera, me saltaría lo del estreno. No, hombre, también es bueno. ¿Y cómo ha sido formar parte de pues, esta peli y del equipo en sí, desde que comenzasteis hasta ahora, que queda súper, o sea, ya muy poco para que salga y que la gente pues también la disfrute desde sus casas y que mande pues ese feedback que seguro que es bueno? Yo estoy deseando socializar la película, que gente vea. Estoy muy contento de las interpretaciones de ellos. O sea, me parece que el elenco está estupendísimo. Lo que hace Albert Amand de composición de personaje, acercándose al José Luis Gil real, Sí. ese trabajo de voz, físicamente se rapó, estuvo 4 meses con una gorra porque no lo podían ver ni en casa, Claro. como iba. Lo que hace Jaime Lorente, ese carismático, pero a la vez capullo, con sus luces, sus sombras, a ratos tan cómico, a ratos tan tierno, o sea, lo de Blanca Suárez, no sé, estoy muy contento. Es un reparto muy bueno. Respecto al guión, Guillermo del Toro dijo en una entrevista que a él le gustaban como los guiones muy concretos, detallados, en el que pues tanto los actores como los directores pudiesen ahí un poco jugar y hacer un poco de magia. ¿Cómo dirías que ha sido el guión de Locomía? ¿Qué te digo si lo he escrito yo? Pues sí, bueno, es verdad, en eso hay diferentes escuelas. Hay la escuela de que la lectura se sienta una lectura ligera, Sí. ¿no? Que de pronto puedas entender qué sucede en la película y que el exceso de descripción no te emborrone o de alguna manera te lastre la lectura, ¿no? Yo he tendido en el tiempo a ir hacia ahí, es decir, ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces, si después con los departamentos ya llegaremos a ententes y acuerdos y tal, pero me gusta que como tanta gente va a leer el guión, la lectura sea una lectura agradable. Qué guay. Y hace muy poquito en una entrevista dijiste tú que no eras fan como tal del grupo Locomía, pero sí que te interesaba un poco lo que era su historia, todo lo que habían vivido. ¿Cómo ha sido representar esta historia desde una parte que no es documentada al 100%, sino que le has dado ahí una vuelta y has hecho un poco de comedia y Sí. esto? Pues creo que está bien, o sea, creo que el hecho de que yo no me sienta fan hace que te saque, yo soy fan Sí, de que los está en el personajes, medio, sí, quizás. claro, soy fan de los personajes, soy fan del momento, del momento histórico, soy fan de los temas de los que podría hablar Locomía o de los que sí que habla nuestra película sobre Locomía. Pero el hecho de tener una cierta distancia lo que ha posibilitado es que entrase eso, la frescura, la comedia, la luz, cierta ternura. No tengo un compromiso con el grupo, no estoy intentando hacer un homenaje sobre Locomía, no creo que Locomía necesite un homenaje musical, pero sí que me parece que es muy identificativo de un momento y de unas temáticas que siento rabiosamente contemporáneas. La búsqueda de la libertad, qué significa la familia escogida versus la familia biológica, qué significa la búsqueda del éxito por el éxito. Creo que son temáticas muy interesantes y muy actuales y que la película, pese a hablar de hace 30 años, dialoga muy bien, o creo que dialoga muy bien con esas temáticas en la actualidad y que me parece de rabiosa la actualidad. Sí. Totalmente. ¿Y no te ha dado una especie de vértigo el hecho de que los propios protagonistas se vayan a ver en la película y que pues justamente no sea una representación 100% real? O sea, ese como de te vamos a representar, pero no eres tú al 100%. Me pasó que cuando ya empezamos a escribir los primeros tratamientos de la película, ya empezaba a ver que la película iba a comportarse una ficción. Claro. Es decir, que los personajes iban a ser arquetípicos y funcionasen dentro del relato fílmico, Vale. no tanto respondiendo a lo que son los personajes reales.
y que, aunque íbamos a conservar las anécdotas, nuestro tono tenía que transitar el de una película que se está mirando a sí misma como una película. Entonces, ya renuncié a gustar, ¿sabes? O sea, y eso me dio mucha libertad, es decir, francamente, si les gustaba o no la película, no era mi negociado, por decirlo así, ¿no? Yo lo que quería es que el relato fuera consistente, que los personajes tuvieran claro para qué estaban diseñados, y que las emociones que se crean allá sean auténticas, sean genuinas. ¿Y cómo ha sido el modificar la historia? O sea, ¿cómo dices, esta parte se queda como fue y esta parte se cambia? O sea, ¿en base a qué? Sí, en general lo que hemos intentado es que el show fuera más grande que el que fue entonces. Es decir, que la estética de aquel momento se impregnase del 2024, por decirlo así. Nosotros estamos visitando los 80 y los 90, pero no estamos haciendo una imagen fotográfica de lo que fue los 80 y los 90. Es tal como yo lo recuerdo y tal como yo me emocioné en el momento. Entonces, claro, ya no soy la misma persona, entonces para emocionarme todo tiene que ser un poco más grande, ¿no? El show tiene que ser más grande, las fotografías tienen que ser más grandes, claro. En aquel momento vivíamos la ingenuidad de ser la primera vez que veíamos algo así, claro. Pero ahora ya tenemos muchos tiros pegados y he intentado que el show fuera consistente y la película en lo que es el armazón estético fuera consistente para el público de hoy. ¿Y has tenido feedback de alguno de los protagonistas que quizás les hayas enseñado, aunque sea los trajes o alguna escena? ¿Han visto las películas? ¿Han visto la película? Han visto la película y dicen que les gusta. Yo creo que no les gusta, pero ellos dicen que sí. Y fue hace unos 4 años más o menos cuando tú te pusiste con Marta Libertad a contar esta historia modificándola. ¿Cuál fue el punto en el que dices, vamos a empezar a escribir sobre Locomía? Pues es el punto en el que entra Kiko Martínez, un día nos dice, oye, yo estoy intentando levantar un proyecto sobre Locomía. Y nosotros estábamos intentando levantar un proyecto sobre Locomía, con lo cual dijimos, pues se ha juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, y su trabajo es enorme en cuanto a esa cota de libertad que necesitas como creador cuando los personajes de los que estás hablando están vivos. Así él y su equipo ha servido como cortafuegos para que nosotros sintiésemos que podíamos llegar a los sitios que queríamos llegar, para que no sintiésemos que había una censura o que de pronto se nos pisaba el espacio en el que queríamos que transitase la película. La película, ya te digo, no es un homenaje y eso puede molestar, con lo cual el hecho de que alguien esté sirviéndote como filtro, como frontera con las personas reales, pues la verdad se lo agradezco muchísimo. Y en ese momento fue en el que, cuando entra Kiko, es cuando empezamos a escribir. Es cuando decidimos si esto es más un largometraje que una serie, porque había tantas anécdotas que en algún momento hablábamos, ¿qué hacemos con esto? Y ya una vez que decimos que es un largometraje, pues ya empezamos a escribir con Marta. Qué bueno. La película es increíble, el reparto es muy bueno, pero si tuvieses que dar una razón al público para que fuese a verla, ¿cuál sería? Creo que se van a emocionar. O sea, emocionar por la energía que tiene la película, por la energía que tienen los actores, por las risas que ofrecen muchas de las situaciones, y porque la película es una vorágine en la que no paran de pasar cosas y piensas, ¿todo esto les pasó a esta gente? Pues sí, todo esto les pasó a esta gente. Pues muchísimas gracias y muchas A ti por el cariño. Muchas gracias.